¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Lucía, docente de filosofía. Sí, docente de filosofía acá en San Antonio de Areco, ya hace 10 años dando Eso, clases. contame, ¿dónde naciste? ¿Dónde pasaste tu infancia? Yo nací en Ituzaingó. Mi papá es de Lincoln, la familia de mi papá es de Lincoln y mi mamá de San Antonio de Padua. Y bueno, durante mi infancia fui viviendo en diferentes ciudades. Mi papá por su trabajo cada tanto lo iba mudando, así que recorrí Rojas, Socorro, Ramallo, San Nicolás. Bueno, mi hermana, tengo una hermana más chica que es de San Nicolás, ella nació ahí. Y después, bueno, Ascensión, Bunge, Cuenca y Areco. ¿Bancario tu papá? Sí, mi papá trabajaba en el Banco Provincia y ahora, bueno, ya está jubilado y bueno, por esa razón nosotros nos íbamos mudando cada 2 o 3 años, nos íbamos mudando a un lugar diferente. Pero bueno, el lugar donde crecí o donde siento que soy es de Bunge, o Emilio Vicente Bunge, que es un pueblito de General Villegas. Es el partido el que limita con La Pampa, por ahí Córdoba, está justo en la punta de la provincia. Ahí es donde me crié, o siento que soy de ahí. Algo nómade. Sí, sí, me acuerdo en la escuela, por ejemplo, cuando las maestras nos enseñaban lo de los pueblos nómades, me ponían como ejemplo, porque era como en la actualidad esas mudanzas que cada tanto teníamos que hacer, que bueno, tenía partes buenas y partes por ahí no tan buenas, pero bueno, uno aprende a conocer mucho, aprende también a adaptarse, aprende a que no todos los lugares son diferentes, digamos, no todos los lugares son iguales, que las personas son diferentes y que uno a veces tiene que adaptarse y ve cómo también la mirada va cambiando dependiendo del lugar en el que uno esté. Pero bueno, sí fue lindo criarse en el interior de la provincia, eso la verdad fue, para crecer fue muy lindo. Pero después se afincaron acá en San Antonio de Areco. Sí, mis papás vinieron acá en el 2000, a fines del 2002, llegó mi papá a Areco, nosotros llegamos también fines del 2002, 2003, llegamos unos meses más tarde y yo para ese entonces cumplía los 17 años cuando llegaron acá y bueno, hice el último año de secundario y después me fui a estudiar a Capital. Digamos, vivía con mi hermano en San Antonio de Padua, pero estudiaba en Capital. Ese año que estuve en Areco fue un año un poco raro porque no llegué a adaptarme, porque era un año que sabía que llegaba y me tenía que ir. Entonces como que tampoco entendía que valía mucho la pena uno, por ahí cuando llega a un lugar, el tema de las amistades, ¿no? Los vínculos y todo eso, sabiendo que también uno lo iba a perder en muy poco tiempo. Entonces, bueno, fue un año medio express en el que, bueno, llegué y al momento me tuve que ir. Por eso mi imagen de Areco de esa época mucho no la tengo. Sí entendí lo que era el contraste con otros pueblos. La primera imagen de Areco, digamos, era bastante distante. Había mucha diferencia en cuanto a los pueblos chicos. Yo en los pueblos por ahí donde me crié, eran pueblos chicos donde por lo general las comunidades eran muy unidas porque no era tan grande como pueblo. Entonces no había muchas diferencias, es decir, había un solo jardín, todos íbamos al mismo jardín, había una sola escuela, todos íbamos a la misma escuela y había un solo secundario y todos íbamos al mismo secundario. Cuando vine a Areco había como una diferencia de la que por ahí yo no era tan consciente o no había como entendido tal vez de chica, que bueno, que fue como un primer choque. Pero bueno, fue y también además como te fuiste haciendo grande. Sí, después, claro, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Uno fue dándose cuenta que también el criarse en un pueblo hace que uno, por un lado, idealice algunas, por ahí, formas de vincularse, realidades que tal vez uno no es tan consciente, creo. Y después, bueno, eso en algún momento se rompe y sobre todo cuando uno va a Capital, que ya creo que lo más difícil, a mí por lo menos lo que me pasó el primer año era que no creía que iba a poder tomar el tren todos los días, sabiendo que había chicos pidiendo en cada vagón, era como una realidad completamente diferente y creo que hoy sigue pasando. Hay muchos chicos que cuentan lo que es su experiencia de Areco hoy
irse a Capital, de lo que es ver eso, ver gente durmiendo en las calles, ver en el subte a nenes que están descalzos. Yo creo que son momentos en los que uno rompe cualquier idea que uno tiene de lo que es la realidad y la amplía en un sentido no muy positivo. ¿Tu mamá es docente? Mi mamá también es docente, sí. Ella es docente de ciencias sociales, geografía, historia. Ella se recibió de grande, empezó a estudiar de joven, pero bueno, después nos tuvo a nosotros tres. Y bueno, terminó cuando nosotros ya éramos adolescentes casi, terminando el secundario y todavía sigue dando clases. Ella sigue en la escuela esperando la jubilación pronto. ¿Son tres? Somos tres hermanos, sí. Tengo una hermana más chica que ella estudió en la escuela de arte, estudió arte y después cerámica, es ceramista y trabaja, vive de eso, la verdad le gusta mucho. Nena y nena. Y exactamente, junto con su pareja. Ella decidió quedarse en Areco, a diferencia de mi hermano. Bueno, mi hermano nunca vivió en Areco, ella ya vivía en Capital cuando nosotros nos mudamos acá, pero bueno, yo me fui a Capital y ella decidió quedarse acá y estudiar en la escuela de arte. ¿Tu hermano es mayor? ¿Sos la del medio vos? Claro, yo soy la del medio, sí. Mi hermano, claro, 12 años más grande que yo es. Y él, bueno, él nunca vivió acá y estudió comunicación y ahora, igual que mi papá, trabaja en el banco, allá en San Antonio de Padua. Elegiste la docencia, pero en una disciplina, le podemos llamar así, o en una materia especial, filosofía. Sí, filosofía, yo creo que cuando estudié filosofía, no sé si lo estudié pensando en la docencia, no sé si quería ser docente al momento de elegir una carrera. Creo que fue algo que se fue dando con el tiempo. Al momento de estudiar, creo que eran dos por ahí campos que me gustaban mucho, el cine y la filosofía. Y estudié cine primero y hacía el CBC de a poquito, después terminé dejando el CBC porque empecé a trabajar y bueno, no podía con las tres cosas, así que bueno, terminé de estudiar cine y después continué filosofía, pero en la UCA. Y ahí bueno, hice toda la carrera y bueno, cuando ya uno se definía si era que quería seguir investigación o el profesorado, bueno, elegir el profesorado, no sé si fue tanto elección, en realidad fue porque no entregué la tesis de la licenciatura, entonces bueno, terminé con el título de profesora de filosofía y adeudando la tesis de la licenciatura, y en el cuarto año de la carrera, por una cuestión familiar, volví a Areco, y bueno, y después ya me quedé en Areco, por suerte. Al terminar la carrera, el último año, se dio en paralelo, fue algo muy raro ese día, porque como que tengo presente el día en el que decidí venir a vivir acá definitivamente, que salía de una entrevista en la universidad y en el colectivo me llaman para un trabajo acá. Y en ese momento dije que sí, y cuando el decano me llama al otro día para conocerme y todo eso, le dije que ya había tomado la decisión de venir acá. Así que fue como como que no lo reflexioné mucho. Fue ese momento que tenía las dos posibilidades al mismo tiempo y dije, bueno, vine para acá. Difícil la decisión, porque acá no tenía amigos, no tenía mucho más que mi familia, pero bueno. Contame lo del cine. Lo del cine, bueno, de chica me gustaba mucho ver la tele más que ir al cine, porque en el interior donde yo me crié no había cines. Acá, por ejemplo, cuando vine a Areco me emocionaba la idea de que tuviera un cine, Areco. Donde yo me crié no había cines, así que bueno, era la televisión lo único que veía. Y miraba mucha tele y después, bueno, empecé a ver por ahí películas más de cine independiente. Era fanática, por ejemplo, de los ciclos de ISAT, que nada, tenía ciclos de cine de todo un poco. Y después lo que era el Festival de Cine Independiente en Capital. Y bueno, y durante el último año me empezó a gustar, y en paralelo, bueno, estaba filosofía y no sabía qué hacer, y bueno, hablé con mis papás, le dije que era lo que me gustaba, así que bueno, empecé a estudiar en el lugar llamado Centro de Investigación Cinematográfica, y
bueno, ahí la verdad tengo los mejores recuerdos porque el grupo de amigos que hice, la verdad muy lindo, todavía siguen siendo mis amigos, aún después de que me fui de Capital y las experiencias, por ejemplo, durante los rodajes, los fines de semana, la fiesta que uno armaba para juntar plata, para pagar todo lo que tenía que ver con las luces, micrófonos, el alquiler de todo. Entonces hacía fiestas para juntar para juntar dinero y poder pagar las cosas. Muy lindo, muy lindo. Pero bueno, me di cuenta también con el tiempo que no lo veía como una forma de trabajo. Me di cuenta, una vez que terminé, no me di cuenta antes, la verdad, pero bueno, porque se ponían en juego otras cosas en la balanza, lo veía más bien como arte y bueno, me conformo con seguir siendo una espectadora, de analizar, me gusta, sigo mirando películas, pero bueno, no en el sentido de producir o de dirigir. Pero puede ser algo que quede ahí como en estado latente. Vas a saber las vueltas de la vida, Lucía. Me gusta investigar. Por ejemplo, me gusta mucho el cine alemán, la época del cine expresionista alemán. Ahora por ahí lo abandoné un poco, pero un proyecto mío era de investigar sobre esa época del cine alemán, que justo es el cine de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y me pareció una época en la que reflejaba por ahí el estado en el que se encontraba la sociedad alemana, sobre todo porque los directores, los exponentes, después las películas, tenían una estética muy particular en el que tal vez lo que se asociaba con la maldad, lo perverso, lo monstruoso, estaba como muy presente y bueno, siempre lo vi como un trabajo interesante para estudiar. Dijiste que la decisión de venir a radicarte a San Antonio de Areco tuvo que ver con una cuestión familiar, que no viene al caso para esta entrevista al menos, salvo que quieras contar, pero y que tuvo que ver con que también por esas cosas de la vida te surgió una propuesta de trabajo en el instante que estabas, en que decir, bueno, me tengo que volver. Sí. Bueno, la propuesta fue para trabajar en una escuela en el Manuel Belgrano. Y bueno, era mi primera experiencia como docente, tenía bastante miedo de empezar, sobre todo porque la docencia por ahí, cuando te comentaba esto de que no pensaba como la profesión docente cuando estudié filosofía, era porque hablar nunca fue mi fuerte y menos delante de personas, entonces era como que era una situación que me daba bastante miedo tener un salón, digamos, a cargo de un salón en el que tenía que hablar, vivir prácticamente y trabajar de estar hablando delante de alumnos. Entonces, bueno, era algo que me asustaba bastante, pero bueno, también darle la oportunidad de decir, bueno, tal vez uno con el tiempo empieza a trabajar aquellas capacidades que creía que no iba a poder hacer. Y bueno, si bien al principio me asustó mucho, creo que aprendí mucho también en el día a día, no solo de la clase, sino también de trabajar con mis compañeras. La verdad que la escuela es un lugar hermoso, yo creo que a cualquier persona le recomiendo por ahí, aunque sea algunos años, trabajar en la docencia, porque creo que se aprende mucho desde lo humano y desde lo social, que a veces uno en la universidad tal vez lo que es... creo que prevalece, esto me lo dijo una vez en las prácticas un profesor que era amigo también, y él me dice que en la universidad lo que importa es demostrarle a los otros que vos sabés, mientras que en el secundario lo que importa es que vos a los chicos los querés. Entonces eso me dejó así como un mensaje importante, y después me di cuenta que tenía razón, que en la universidad tal vez una persona es reconocida cuando expone constantemente toda la sabiduría que tiene y que adquirió a lo largo de un determinado tiempo. En cambio, cuando uno está en el secundario, no sé si eso es lo que más valor tiene. Es decir, obviamente uno representa un tipo, digamos, una persona que está capacitada en una cierta área, pero no sé si lo más importante es estar remarcando todo el tiempo lo mucho que sabe uno sobre determinado tema, sino los vínculos que uno puede lograr en ese año. La docencia es una parte de tu vida pública, sí, conocida. Pero también tenés otras dos más al menos que uno te reconoce, porque te has hecho muy conocida en los últimos 3-4 años en el pueblo. Una de ellas es la militancia política, fuiste inclusive candidata en las elecciones de 2021.
por el frente de izquierda. Sí, exactamente. Fue mi primera experiencia en la política. También fue una decisión un poco difícil. Creo que varios factores, al menos dos, creo que tuvieron que ver un poco. Por un lado, creo que fue la pandemia. La pandemia creo que a uno le tocó, creo que a cada uno un tiempo de reflexión más del que uno por ahí solía dedicar y creo que me cambió bastante en cuanto a como persona, tal vez animarse a hacer cosas que uno no lo hubiese pensado en otra época y en ese sentido creo que me animé a hacer más cosas o a decir más cosas que tal vez antes las planteaba, pero como muy a puerta cerrada, con personas, con amigos, pero nunca me atrevía tal vez a expresarla. Y la pandemia creo que me cambió en ese sentido. La escuela de arte, el conflicto de la escuela de arte, creo que mostró la necesidad de organizarse, ¿no? Y pelear cuando uno reclama por algo que es justo. Y por otro lado, creo que también tuvo mucho que ver por ahí un grupo de jóvenes que se acercó para por ahí invitarme a participar, porque creo que de otra manera no lo hubiese considerado. O sea, te convidaron, como se dice claro. La palabra. Es antigua, pero sí, creo que cabe acá, sí, ¿no? Sí, porque yo creo que hay otro aire, otro perfil, creo que de haber sido otra persona no lo hubiese considerado. Pero creo que la juventud hoy hay tanto como no sé cómo llamarlo, como que uno ya se resigna, hay mucha resignación por parte de los jóvenes respecto a el futuro del país. Y creo que hoy que un grupo de jóvenes, aun cuando todo lo que está alrededor te dice andate, acá ya el Titanic se está hundiendo, es decir, no tenés otra forma de salir adelante, que un grupo de jóvenes se organice y que siga dando lucha, me parecía que era algo valioso y me sigue pareciendo. Porque no es el mensaje que hoy uno escucha, el mensaje que uno escucha es todo lo contrario. Como ya está, Argentina no va a cambiar, es así, ¿no? Mejor andate a otro lugar, no va a conseguir trabajo. Es como que es bastante, creo que difícil hoy debe ser joven cuando todo el futuro se lo ve con un panorama bastante negro. Entonces por ahí hacer lo posible para que esa esperanza se mantenga, aunque sea intentarlo, no digo que uno va a asegurar algo, pero aunque sea demostrarles que uno está dispuesto a luchar por eso, creo que tenía sentido hacerlo. Hoy con el tiempo han pasado 2 o 3 años, o 2. ¿Qué lectura haces del conflicto que se planteó con la Escuela de Arte? Bien pensado sí, era sí, eso, ¿no? Sí, yo creo que fue, por un lado, creo que hay como un factor que me parece importante, que es el tema psicológico, que uno, por ahí no sé si la comparación es la mejor, pero bueno, lo planteo, que se me viene a la cabeza, pero no sé si viste cuando hacen esas estafas, cuando llaman por teléfono, alguien dice que hubo un accidente o algo. Entonces cuando te agarran como desprevenido y uno como que no está, como que lo atacaron en la parte por ahí más sentimental. Uy, toqué el micrófono, perdón. Entonces no es consciente, como que no puede dimensionar esa situación. Yo creo que con el conflicto en la escuela arrancó así. Es decir, estábamos en un momento de pandemia donde uno no sabía qué iba a pasar. Es decir, estaban todos los países contando la cantidad de muertos que había por día. Es decir, era una situación, me parece, en la que uno tal vez no estaba esperando que algo así podía pasar y que cualquier cosa era posible. Entonces, creo que la escuela siempre se manifestó dispuesta a ayudar, es decir, se dio el edificio, nunca dudó en decir, bueno, no, nosotros vamos a ceder esto o prestarlo y que después alguien se lo iba a adueñar. Entonces, en ese sentido, creo que esa tal vez falta de anticipación era porque estábamos en un momento en el que uno no podía prever si había firmado el papel, si no, si cuándo. Eran cuestiones que uno por ahí en ese momento no pensaba. Comienzo de la pandemia. Claro, apenas arrancaba la pandemia, era decir, todos me acuerdo, es más, me acuerdo que
que cuando lo plantearon habíamos dicho, bueno, nos organizamos en tandas, los profes vamos a ayudar, uno va de tal hora a tal hora, entonces fuimos y en menos de un día vaciamos la escuela, es decir, todos dispuestos a ayudar. Entonces yo creo que eso también me parece que es algo bueno esto de la disposición que tuvo la escuela para organizarse en nada, en horas, y dejar en disposición ese edificio. Pero bueno, después fue una mala jugada, es decir, yo creo que también se aprovechó ese episodio y la buena disposición que hubo por parte de la escuela de dejar ese edificio y bueno, y dejar a la escuela en la calle, básicamente. Yo creo que no sé cuántas personas las que tomaron esa decisión eran realmente conscientes de la escuela que funcionaba ahí, qué carreras se dictaban, los alumnos, porque las propuestas que llegaban a la escuela eran propuestas de, bueno, den una materia acá, otra materia allá, otra materia, si querían dividir las escuelas en 3 edificios diferentes, y lo planteaban como serios, eran propuestas serias en teoría, y uno las escuchaba y sabe que una escuela no podía funcionar de esa manera. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto están tomando en serio la educación que se imparte en la escuela? Entonces, bueno, uno empezaba a dudar sobre eso, y por eso fue necesario el tema de esta organización. Se planteó de un día juntarse, ir a la escuela, y de ahí, bueno, empezó a darse esa lucha, que bueno, fue una lucha, la verdad, muy larga, pero necesaria. Yo creo que el aprendizaje eso de la escuela va a quedar como parte de la historia de la escuela y creo que del pueblo también. Fue mucha gente, la verdad, que se sintió desilusionada con la decisión que se había tomado por parte del municipio y bueno, las personas que fuimos junto con otros profes, alumnos, unió mucho a la escuela, profes con los que tal vez uno no conocía porque no iba ese día, ¿no? Pero bueno, unió mucho a esa escuela el intentar salvarla. Una cosa que a mí me costó razonar después, una vez que la justicia ordenó el regreso de la escuela a su edificio, ¿no? Fue que conversando con los directivos, con el personal de la escuela, con la comunidad de la Escuela de Arte, los más comprometidos, tuvieron que emprender, y lo hicieron el año pasado, y vos formaste parte de eso también, como una especie de campaña para abrir la escuela como para restablecer el vínculo con la comunidad. Como le habían robado la escuela y la escuela fue la que tuvo que salir a recomponer el vínculo con el vecindario. Tal cual, sí, tal cual. Pero también hubo, creo que hubo un doble, al menos un doble ataque. Por un lado, el físico, ¿no? Ese del edificio en concreto, pero por otro lado, la imagen, cómo quedó la imagen de la escuela en el pueblo, que creo que esa, a lo que apuntás acerca del vínculo, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Qué lugar ocupa la escuela en San Antonio de Areco? Durante la lucha por recuperar el edificio, se atacó bastante la imagen. Cuando se criticaba a los profesores, a la forma de manifestarse, a decir, bueno, como que se quería como oponer la salud a la educación o al arte, es decir, se atacó mucho también en el sentido que tiene que ver con la parte más de lo que representa, ¿no? La imagen de la escuela más allá de ese edificio. Yo creo que eso es lo que se tuvo que recomponer, es decir, qué lugar ocupa la escuela, que no somos profesores violentos, porque también pasó el tema de las denuncias, es decir, se atacó muchísimo a los profesores, docentes y a la institución en general y restablecer esa imagen, es decir, recuperarla, tenía que venir de la escuela porque yo creo que de otra manera no sé si se iba a hacer adecuadamente. Obviamente si uno, no sé si vos lo planteabas como de parte del municipio, sí, digo, ayudar como que absurda la situación que se termina planteando, que los que son víctimas casi quedaron como victimarios. Ah, sí, tal digo, cual. No lo pienso yo, sí, pero sí. Lucía, yo te decía, sos conocida públicamente por 3 facetas: la docencia, tu actividad política, que es más nueva, y hay una tercera que tiene que ver con lo más íntimo, tal vez, con la elección que uno tiene derecho a hacer en su vida.
pero que vos resolvés acompañar un grupo de gente en una comunidad chica, prejuiciosa, como la nuestra. Por algo estamos hablando de lo que pasó con la Escuela de Arte también, que es la comunidad LGBT+. Exactamente. Sí, bueno, yo formo parte del colectivo como agrupación, creo que fue en el 2019, antes de la pandemia, que la agrupación ya estaba conformada y hicieron una actividad que tenía que ver con el cine debate, proyectaron una película en el Museo de la Usina y bueno, y a partir de ahí empecé a asistir a las reuniones. Pero bueno, cayó la pandemia, así que mucho no tuvimos. Y después, bueno, continuamos. Se realizaron bastantes actividades dentro de la agrupación. Bueno, la primera marcha del orgullo acá en San Antonio de Areco, algo que uno por ahí podría pensar muy raro, ¿no? En un pueblo por ahí cuya bandera es la tradición, ¿no? Por ahí representa valores un poco más conservadores, pero sí algo necesario. La otra vez hablábamos dentro del grupo y yo pensaba el por qué, la necesidad, ¿no? De por qué existir esa agrupación. Yo creo que uno cuando era más chica, ¿no? Cuando uno crece, que era lo que le hubiera gustado. Y yo creo que de haber crecido, creo que en un lugar en el que una agrupación así estuviera disponible, ¿no? Para uno poder acercarse, cambiaría bastante la vida de muchas personas. Creo que muchas veces cuando uno crece y tal vez su visión o sus elecciones, ¿no? Su forma por ahí de entender todo, los gustos, las relaciones, los proyectos de vida que uno tiene, muchas veces cuando no encajan con la norma, suele ocultarlos o suele sentirse avergonzados lo oculta hasta por ahí irse a una ciudad que sea un poco más grande, donde tal vez el anonimato permite tal vez uno abrirse un poco más en ese sentido, o al menos ponerse en contacto con otras personas como uno. Entonces yo creo que el valor de la agrupación en una localidad así chiquita me parece que es fundamental para que cualquier persona que sienta que no encaja o que se sienta sola. Es muy difícil, yo creo, eso, sentirse solo y crecer en una sociedad donde si uno expresa, tal vez, que lo que a uno le gusta sale de la norma, lo primero que recibe muchas veces es el rechazo o, en el peor de los casos, la violencia, más allá de la burla que puede existir. Entonces creo que para eso estamos nosotros, que obviamente creo que la agrupación no tiene que ocuparse de todo. Creo que la agrupación también tiene que reconocer aquellos escenarios que no son los mejores y hacer las observaciones necesarias para quienes deberían hacerlo, en este caso por ahí apunto al gobierno municipal, se haga cargo, que es lo que pasó cuando se presentó un proyecto al Consejo Deliberante, ¿no? Señalar muchas de las violencias que sufre el colectivo. Hace poco pasó en España, no sé si te enteraste de los dos hermanos, que saltaron por una razón de este tipo de realidades, ¿no? Que uno muchas veces tiene que aguantarse el bullying, ¿no? Ya sea por una persona trans o por los gustos que tiene esa persona, y cuando no coincide con la norma, ese rechazo es constante, al punto de una persona querer terminar con su vida. Entonces me parece que una persona no necesita irse a Capital o irse a Rosario o irse a La Plata, como muchos de los que estamos en el colectivo manifestamos. La mayoría por ahí nos sentimos que plenamente vivimos quienes éramos cuando nos fuimos a una localidad más grande. ¿Te ha pasado? Y sí, en Capital porque uno encuentra personas como que no se siente raro. Cuando uno encuentra a otro con el que no se siente raro, porque comparte, por ejemplo, lo que te comentaba de estudiar cine. Cuando uno estudia cine, muchos de los ciclos, por ejemplo, el colectivo LGBT en la comunidad de cine es muy común, digamos, las películas, los cineastas, las actrices, los directores, no era algo como raro, como uno lo podía sentir en un pueblo. Entonces era muy abierto en ese sentido. Entonces uno empezaba a sentirse cómodo o cómoda
con ciertas personas, sobre todo, y que cuando uno vuelve al pueblo parece como que tiene que ajustarse a las normas del pueblo, donde tal vez uno no es tan abierto o abierta cuando, nada, sobre todo por ahí en mi caso, yo soy docente, una de las preocupaciones era como, bueno, de no salir de la norma o de lo que es normal para un pueblo. Y en ese sentido yo me acuerdo que lo sentí muchísimo cuando vine a Areco. Capital te ofrece ese anonimato que a uno lo protege. Uno no se está fijando con quién está una persona, con otra, si la abraza, si le toma de la mano, nadie. En cambio, en un pueblo, si uno, no solo situaciones de afecto, sino incluso hasta cómo uno se viste. Ahora ya por suerte ha cambiado, pero en otra época yo me acuerdo que dependiendo de cómo uno se vestía podía recibir algún tipo de comentario. Y lo que ha cambiado también, que en ese sentido me parece que se valora un montón, que hoy quien hace ese tipo de comentario recibe en parte rechazo. Es decir, no hay una aprobación. Es decir, en otra época quien se burlaba recibía una aprobación del resto. Como que esa persona está señalando que el otro es diferente, que está mal lo que hace y está bien en hacerlo. En cambio, si alguien lo hace, el que recibe rechazo es la persona que está rechazando lo diferente. Por suerte hoy la diversidad está cobrando un valor que siempre tuvo que haber tenido, pero bueno, está cobrando un valor de que bueno, todas las personas no somos iguales, somos diferentes, y aprender a quererse como uno es. La aceptación, creo que en algunos casos, cuando coincide con la norma, es algo natural, no se ve como un proceso difícil, el aceptarse como uno es. Cuando por lo contrario uno se tiene que aceptar cuando no encaja con esa norma, es un proceso muy difícil, el proceso de aceptación, que a muchas personas les toma 20 años, 30 años o toda la vida poder aceptarse y quererse, y hasta que eso no pase, creo que la persona nunca va a poder estar completa, ni consigo misma ni con otro. Fíjate que en parte la vida es una elección constante. Sí, sí. Bueno, hay un filósofo que dice que una persona se define a partir de sus elecciones. En definitiva, uno es el resultado de sus actos. Por eso es muy importante la libertad. Si uno no es libre de hacer lo que le gusta, de estar con quien quiere, de hacer lo que uno quiere, nunca uno va a terminar de definirse. O al contrario, quienes limitan tu libertad son aquellos que te condenan a hacer algo que no sos, es decir, convertirse uno en alguien inauténtico, no en lo que uno es. ¿Te sentís cómoda en el colectivo local del LGBT+? Sí, sí, la verdad que sí, muy cómoda, muy cómoda. Desde que entré, al principio por ahí uno empezaba, nada, como escuchando, así, como no hablando mucho, que a mí por eso me cuesta un poco al principio como acostumbrarme hasta que no entro en confianza. Entonces, por lo general, yo cada vez que hay un grupo escucho, y después de un tiempo, cuando me siento un poquito más, nada, con la seguridad de decir algo. Yo creo que cuando hay grupos que ya existen, creo que lo que uno hace es aprender de las personas que integran ese grupo. Es decir, que uno tal vez, no es porque no tenga valor la palabra de uno como persona, pero creo que uno tiene que a veces tener una actitud más de aprendizaje, ¿no? De humildad, de escuchar el trabajo y la trayectoria que tienen otras personas que han por ahí militado un montón dentro del colectivo. Hay personas que yo por ahí no quiero nombrar para no olvidarme de ninguno, pero yo veo personas que realmente lo han llevado como desde muchos años, que han vivido experiencias que creo que cuando las comparten es un aprendizaje. Entonces yo creo que es aprender de esas personas. Hasta que uno se da cuenta, bueno, uno tal vez puede sumar, pero creo que es más aprendizaje, por lo menos dentro del colectivo es más aprendizaje, y lo que uno hace es acompañar. Además es un colectivo con una diversidad Sí.
muy amplia. Sí, sí. No somos tantos en el sentido de los que dentro del grupo, los que mantenemos por ahí una participación activa, por ahí no es tanto. Sí, en algunas actividades. Hay actividades que por suerte han tenido más repercusión y sí, se suman más gente, pero si bien no somos tantos, sí hay una diversidad bastante grande. Pero bueno, eso es lo que enriquece al grupo. No hay por ahí cuando vemos por ejemplo el calendario, ¿no? Tratamos de representar por ahí todas las diversidades y no por ahí quedarse solamente con el 28 de junio, ¿no? Que por ahí es como la fecha más, sino tratar y también las diversidades tienen su propia, sus propios, no quiero decir problemas, pero sus propias complicaciones. Claro. Cada uno lo ha visto creo que de diferente manera, ya sea por el tema de género, lo esperado para un género, la incomprensión respecto a lo que se entiende, por ejemplo, no sé, desde la sexualidad, la no sexualidad también, o la pansexualidad, o es decir, hay... me parece que eso también a nosotros nos ha... enseñado, ¿no? Que a veces no todos son iguales, incluso dentro de un mismo colectivo, incluso personas que se consideran por ahí o que se han apropiado de un cierto nombre porque los identifica, no todos son iguales. Por eso esta idea a mí me gusta mucho en el colectivo cuando se habla del espectro, ¿no? De un espectro, que el espectro lo que hace representa como una, decir, bueno, no es blanco o negro o de un color, sino que hay como una diversidad dentro de la diversidad, por decirlo de una manera. Sí. Creo que eso lo representa muy bien. Y uno aprende de todo. Y veo que hay un esfuerzo por hacer visible también el colectivo. Sí. Bueno, hace unos años cuando arrancó, la idea en lo local, era, digo, ¿no? Sí. Cuando arrancó, antes de que yo empezara en el colectivo, creo que había una actividad que tenía que ver con un picnic, tenía que ver con eso de, salir, no por ahí juntarse en lugares cerrados, sino salir y acercarse a la comunidad o que la comunidad también se acercara y compartir. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, incluso planteos de, por ejemplo, a mí no me parece que esto sea así. Y que también se recibía, no era que solamente las personas tenían que coincidir, ¿no? Para estar en el grupo. Pero sí se veía necesario eso de hacer algunas actividades que se muestre que el colectivo existe. Que uno dice, no es que en Areco no hay personas, ¿no? Que se identifiquen con determinado nombre, sino que marcar presencia. Entonces nos habíamos propuesto en algún momento hacer una serie de actividades. También nos está jugando un poquito el contra la organización de que a veces, el tiempo, algunos somos docentes, otros tienen trabajo, que algunos se han ido de Areco, pero la idea sí es, ahora la última vez, el último proyecto que nos habíamos propuesto era hacer una conexión con lo que es el deporte. Uno de los proyectos que tenemos es, si bien la ESI, que defendemos obviamente la educación sexual en las escuelas, decir que la ESI no se limite únicamente a las escuelas. Por ejemplo, en las actividades deportivas donde se promueven ciertos estereotipos y se discriminan a otro, veíamos que era un campo en el que tal vez el colectivo podía buscar algún tipo de vínculo y trabajar en conjunto. Así que poder, más allá de las actividades que puedan darse, tratar de tener contacto con algunas instituciones para hacer también un trabajo un poco más continuo, que no quede solo en la actividad de un día, sino que pueda ser una actividad que tenga algún tipo de seguimiento y que no sean solo los representantes del colectivo quienes la realicen, sino otras personas también que apoyan lo que hacemos. Y ahí estamos, el calor no ayuda tampoco. Pero sí. Fíjate una cosa, Lucía, yo le llamaría una evolución positiva, sin ser un especialista en ponerle nombre a las cosas, ¿no? Pero de aquella Lucía que cuando le surgió la propuesta de dar clases en el secundario Manuel Belgrano, porque vos
el nombre que dudaba cómo voy a hacer adelante de los chicos, a esta Lucía que hoy está defendiendo con pasión y con entusiasmo el derecho de una elección sexual o de una elección de vida dentro de un colectivo tan diverso y en un pueblo como nuestro. Fíjate, ¿no? Sí, creo que es a veces cuando uno hace una evaluación de lo que uno es, a veces creo que una persona, esto de que hablábamos de las elecciones y el miedo que uno tiene a veces a tomar una mala decisión, ¿no? O arrepentirse, yo creo que no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Ni de venir a Areco, ni de estar en la docencia, es decir, creo que las decisiones que tomé, no digo porque sean acertadas, pero digo que conocí a un montón de personas, aprendí y sigo aprendiendo un montón, entonces yo creo que lo que por ahí hoy, que no, creo que no me estoy animando por ahí, te hablo así de hacer cosas que creo que en otro momento no lo hubiese imaginado. Y creo que es por la gente que está alrededor. Estoy convencida que es eso, es la gente que a uno lo acompaña, todo, desde la familia, compañeros de trabajo, amigos, es decir, creo que la gente que está alrededor nos hace también lo que somos, nos animan a tomar esas decisiones que muchas veces uno por miedo tal vez no lo hace y por eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Estar siempre con aquellas personas que uno quiere y nada, eso. Un mensaje sería animarse. Sí, animarse, estar dispuesto a aprender siempre, no pensar que uno sabe todo, estar dispuesto a equivocarse. Cualquier persona en la docencia te va a decir, una persona que no está dispuesta a reconocer un error no aprende. Entonces yo creo que muchas veces el pecado suele ser la soberbia. Creo que uno en la vida tiene que ser un poco más humilde y que todo lo que uno sabe no es nada en comparación a lo que tiene uno para aprender. Lucía, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo.